Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 21 de septiembre, que es domingo, y que por el día pues toca la psicología de las masas. Ya saben, estamos iniciando temprano con esta grabación. Pues para la edición, para subirla, lo estamos adelantando un día antes, por eso de los tiempos. También quiero comentarles que afortunadamente el día de ayer fue bastante productivo. Por ahí pudimos ingresar de alguna manera a varios trámites y hubo cosas que sí me llamaron la atención y se las platico, ¿no? De una vez antes de continuar con el análisis o la lectura. Por ahí, siguiendo la norma, la lógica en los medios de defensa, lo que pasó fue lo siguiente. En términos de cómo se fueron ingresando los temas, los medios de defensa en las instituciones, tenemos un caso 1, tenemos un caso 2 y tenemos un caso 3, ¿no? Cualquiera hubiese esperado que la lógica indicaría que cualquier caso 4 se ingresaría aquí, pero no fue así, sino lo que pasó es que se ingresó así, teniendo por aquí un caso 1, ¿no? Y formando, vamos a cambiarle el color para que se note un poquito más, vamos a ponerle rojo, ahí está, aceptar. Y formando de alguna manera pues una bonita L, ¿no? L así. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bien, porque habrá que recordar que en el ajedrez justamente pues los caballos tienen exactamente ese movimiento. ¿A qué voy? Que esto que están viendo aquí, del 1, 2 y 3 casos que se tenían que salir así sí o sí, ¿no? Y un cuarto que se tenía que ingresar así sí o sí, no es casualidad. Es muy probablemente así era la jugada, así era la tirada. Nada más que al final del día no esperaban que yo como licenciado en administración fuera el que hiciera ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque siendo yo el ofendido, el que hace ese tipo de cosas, el chiste ya no es chiste, ¿no? Y se los he comentado por ahí. Cuando yo les cuento el chiste, deja de tener chiste, se convierte en anécdota, y esa anécdota, cuando es anécdota y le pasa a muchas personas, comienza a ser lastimera, ¿no? Porque deja de causar de alguna manera gracia o sorpresa y comienza a causar molestia, comienza a causar enojo e infinidad de cosas, ¿no? Así que sí, así fue la jugada, no estoy mintiendo, así era la lógica incluso. Por eso este programa se llama Defensa Legal en Modo Administrador, porque normalmente analizamos este tipo de cosas y llegamos a este tipo de conclusiones. Y casi siempre nuestro objetivo no es ni de inventar nada, ni de tratar de ser chistosos, ni nada de eso, ¿no?
nuestro objetivo es pues sacar algo de provecho. Ahora, así se mueven los caballos en el ajedrez y la inicial de caballo es horse, ¿no? Con H, pues. Entonces aquí, de alguna manera, ya sea que sea visible o no, de que de alguna manera lo pueden dimensionar o no, tenemos un bonito LH, ¿no? L de Laura y H de higo, ¿no? Ándele de higo. ¿Por qué es importante esto? Porque ya se los he comentado en varias ocasiones, de hecho, cuando se los digo más de una ocasión, comienza a dejar de ser anécdota, comienza a dejar de ser algo irrelevante, a comenzar a ser algo bastante preocupante, porque la realidad es que no sé qué haya detrás de ese tipo de cosas, ¿no? Espero que no haya realmente nada malo, ni que nadie haya salido lastimado, ¿no? Así que, bien, ese L de Laura y ese H de Higo, al final del día sí tienen un contexto histórico, un contexto incluso histórico, que es donde se inician de alguna manera mis problemas. Porque justamente, y hay testigos, es cuando se da pues lo que se dio, que incluso pudo haber terminado en algo serio, como era en aquel entonces un derrame cerebral, ¿no? Afortunadamente se atendió a tiempo. Yo lo que necesitaba era reiniciar el sistema, descansar, dormir, etcétera, y sí así sucedió. Y afortunadamente con el tiempo y con mucha dedicación y práctica y lectura por mi parte, me pude recuperar al 100% y poquito más allá, ¿no? Porque resultó con el tiempo que después de eso podía hacer cosas que antes no podía, ¿no? Entonces, creo yo que no salió tan mal del todo. Y bueno, pero sí es importante y sí tiene contexto, y por eso precisamente no digo nada, porque acuérdense, según la psicología del delincuente, alguien en algún momento siente la necesidad de cacarear el huevo, y es justamente lo que estoy esperando, ¿no? Que aquel que tiene esa necesidad, que tiene esa intencionalidad, que lo haga, ¿no? Pues, ahora sí que yo qué. Acuérdense que se los he dicho, son libres de decir lo que quieran. Nada más, eso sí, si se trata de una comisión de un delito y más bien lo que están haciendo es presumirlo, pues lo asumiré como tal, como prueba, y toda vez que ha sido recabada legalmente, pues procederemos a presentar la denuncia correspondiente, ¿no? Cosa que incluso ya ha pasado, porque vienen, se paran frente a mi casa y empiezan a presumir pues los actos delictivos que acaban de cometer, ¿no? Y no es broma, es anécdota, ¿no? Entonces, incluso se los he comentado, y lo he comentado con oficiales de policía, y le digo, oiga, señor policía, aquí qué procede, ¿no? Incluso ellos mismos me han dicho, así tal cual me lo han dicho. En ese momento, si ves que está armado y trae arma, llama a la policía y diles tal cual, y está armado. Y por el simple hecho de estar en vía pública y estar armado, tienen que acudir sí o sí, y así me lo han dicho, ¿no? Eh, Esto ha sucedido justamente cada que tengo que ir a que me firmen algún documento allá ¿cómo se llama este? Al Palacio Municipal. Paso, aprovecho, les pregunto mis dudas y me contestan. Así me han dicho, cuando tú llames y digas eso, están obligados a ir así o sí, pues por la situación, ¿no? Y ya párale de contar. Así que, pues, digo,
recomendación, si quieren, está bien, y si no, me da igual. Nada más eso sí les comento, pasa a ser prueba, porque no soy yo el que lo está diciendo. Se ve, son videos de seguridad, ahí está la cámara. Se ve muy claro quién es el que lo está diciendo, que incluso lo que está diciendo está en congruencia con lo que hace 2, 3 minutos después. Entonces, ¿qué más les puedo decir, no? Lo que sí es que creo yo que no deberían de ser tan descarados, pues, ¿no? No sé, la verdad, ¿no? Pero bien, ahora sí que de cada quien, ¿no? El punto es que esto no tiene ningún chiste, sino más bien me deja entrever, y así lo entenderá yo creo cualquier juez si se presenta como evidencia, que muchas cosas fueron planeadas e incluso premeditadas. Y eso es un agravante que llevan a un delito que si era de 15 años a que se vaya el doble cuando es grave, ¿no? Así dice la ley, y en algún momento ya veremos o haremos algún comparativo de cómo aumenta la pena cuando se llega a convertir en un delito culposo o doloso, ¿no? Cómo es que llega a aumentar, sobre todo por este caso de la premeditación, de la alevosía y de la ventaja, ¿no? Así que yo qué más les puedo decir. Ahora sí que pues sigan diciendo lo que estén pensando, que al final del día pues a mí me da igual, ¿no? Nada más si se los anticipo, porque luego, y si ha pasado, se quejan. Es que ya han usado términos como este y sí me da mucha risa, porque no soy mago, ¿no? O sea, yo no tengo manera de hacer magia ni de forzar a nadie a decir algo que no quiere, ¿no? Es simple y sencillamente que tienen problemas, tienen esto que se llaman psicopatías, y su psicopatía los lleva a querer presumir pues, lo que han hecho, porque es una psicopatía y así es, ¿no? Bien, ahora sí vamos con la psicología de las masas y cerramos, ¿no? Dice, habría además de precisarse cuánto deben el pensador y el poeta a los estímulos de la masa y si son realmente algo más que los perfeccionadores de una labor anímica en la que los demás han colaborado simultáneamente. En presencia de estas contradicciones aparentemente irreductibles, parece que la labor de la psicología colectiva ha de resultar estéril. Y este tipo de cosas ya lo habíamos comentado incluso con el ejemplo de Abel y Caín, ¿no? Y vamos justamente tomando ese mismo orden de ideas a poner otro ejemplo. Quedamos que era Abel y Caín, ¿no? Que podríamos considerar que es un símil de, ¿qué les parece? Pedro y Pablo, que Pedro y Pablo eran hermanos, aunque también aquí hay que considerar que Pablo no era el malo, Pedro era el bueno, que era el símil de Abel, pero Pablo no era el malo, sino Pablo, más bien aquí quien fue la mala fue Leticia, ¿no? Entonces ahí realmente quien sería el símil sería Leticia, ¿no? Así. Entonces tenemos a Abel y Pedro y a Caín y a Leticia, ¿no? Ok. Entonces esto prácticamente pues lo que estamos diciendo es que no existe, ¿no? Qué curioso. Bueno, olvídenlo. Se me cuatrapieron las ideas, ¿no? Pero bien, lo que les estaba diciendo que en este símil, quien realmente está teniendo ese lugar, pues es Leticia,
que era originalmente la novia de Pedro, ¿no? Eh, y eso viene a colación precisamente por cosas que estábamos utilizando el día de ayer. Porque ayer decíamos o utilizábamos una palabra que era más o menos así, pero yo me equivoqué, les dije que era japonés y no era japonés, era más bien coreano, ¿no? Que es, dime el significado de la palabra opa, de la palabra coreana, opa. Y vamos a ver qué nos responde Mónica, ¿no? Entonces, la palabra en la que estábamos haciendo referencia el día de ayer va así, opa, que según yo recuerdo se traduce como hermano mayor y que únicamente puede ser utilizado por mujeres, nada más, ¿no? Eh, porque si fuera por hombres diría opo, ¿no? Y ahí lo dejo, porque realmente abre o deja apertura a muchos chistes malos, tontos y crueles. Y no es broma, ¿no? Entonces mejor así lo dejo y vamos con el significado real de la palabra. Ok. Significado, la palabra coreana opa tiene varios significados y uso dependiendo del contexto cultural y relación, y aquí una explicación detallada, ¿no? Significado literal se traduce como hermano mayor, ya ven. Cuando una mujer se refiere a un hombre mayor que ella, ya sea su hermano biológico o una figura cercana, es un término que refleja la jerarquía de edad y respeto en la cultura coreana, ¿no? En una familia, una hermana menor llama opa a su hermano mayor. Ejemplo, si Kinji Eun tiene una hermana de 25, ella lo llama opa. En relaciones románticas, la mujer lo usa para dirigirse a su novio o un hombre mayor cercano, transmitiendo afecto o confianza. Ejemplo, en un K-drama, creo son como las novelas, la protagonista podría decir opa que vamos a cenar a su pareja, ¿no? Que era prácticamente lo que estábamos hablando ayer de este libro de Demián, ¿no? Fantastic, fanáticas coreanas llaman opa a idols o celebridades masculinas como muestra de admiración. Ejemplo, opa te amo, gritan en conciertos de BTS, ¿no? Matices culturales, jerarquía. Refleja la importancia de la edad en Corea. Usarlo incorrectamente, ejemplo, con alguien menor, se considera grosero. Confianza. Solo se usa si hay cercanía. Y romanización. A veces se escribe como OVA, pero OPA es la forma estándar, ¿no? Errores comunes, usarlo con nombres menores y decirlo a un hombre sin relación cercana. Es decir, que vaya, no hay esa confianza precisamente para utilizar ese término. Alternativas, Hyun lo usan los hombres para referirse a hermanos mayores, es decir, de hombres con hombres, ¿no? Y no nona, término que un hombre llame a una hermana mayor o mujer cercana, ¿no? Que sería entonces, pues, como su similar, también hablando en este sentido, incluso de la edad, ¿no? Así mero. ¿Y por qué? Porque es importante, pues porque en su contexto real y toda vez que muchas personas que conozco son impresionables e incluso llegan a utilizar esos términos sin realmente saber qué significan, es cuando ya me comienza a dar pena y ni siquiera me asomo, ¿no? Porque imagínense, y si puede pasar que alguno de mis amigos extranjeros lo escucha eh, y se va a sacar de onda, ¿no? Así de sencillo, pues. Así que, ¿qué onda, no? Pero bueno,
Vamos a continuar y vamos a concluir, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, no es difícil encontrar un camino lleno de esperanzas. Probablemente se ha confundido bajo la denominación genérica de multitudes o formaciones muy diversas, entre las cuales es necesario establecer una distinción. Los datos de Siegele, Le Bon y otros se refieren a masas de existencia pasajera constituida rápidamente por la asociación de individuos movidos por un interés común, pero muy diferentes de unos de otros, ¿no? Que es normalmente cuando les digo que viene la ruptura en esos grupos o la separación. Ahora, dependiendo de la intención o de la costumbre en esos grupos, al final del día, cuando lo que los mantenía unidos ya no se encuentra, pues se terminan separando porque, como les decía en la ocasión pasada, y que no lo decía yo, de hecho lo decía un viejillo de un taxi, pues una vez que ya no está aquello que los mantenía unidos, pues el que sigue en la lista, y es que es la costumbre, ¿no? Y a veces ya ni digo nada, incluso dejé de hacer muchas publicaciones, porque en mis redes sociales la verdad es que a veces sí se pasa, ¿no? O sea, no, yo no tengo manera de saber esa información, pero de alguna manera la sé, la escucho y suena muy real, ¿no? O sea, para mí tiene mucha lógica, porque lo he escuchado en otros lados, con otras personas, y dudo mucho sean, que esas personas lo hayan estado divulgando, porque si de algún momento me lo dijeron a mí, fue por la confianza que había, porque en algún momento yo representaba esa figura de liderazgo dentro del grupo social de hombres de mi edad, ¿no? Y les daba tanta confianza que, a pesar de los pesares y de que hubiesen hecho lo que hubiesen hecho, llegaban y me decían, ¿sabes qué? Así ya asado, ¿no? Entonces, si de alguna manera yo no compartía sus ideas, pues les decía, ¿sabes qué? La verdad, yo no discrimino a nadie, no tacho a nadie de nada, simple y sencillamente yo no soy de ese modelo de pensamiento, y creo yo que a veces es buena la distancia, ¿no? Y comenzábamos a distanciarnos, ¿no? Así de sencillo, pero esa es una cosa. Y de repente que ese tipo de cosas se comiencen a replicar en otros lugares, en condiciones similares, pues para mí sí enciende una luz de alerta, de decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo sí lo he escuchado, pero en otros lados, en condiciones muy similares. ¿Y qué podría tener de alguna manera como de relación? Muy probablemente el hecho de que han estado en la cárcel, muy probablemente el hecho de que por X o Y situación pasó algo que no debería de haber pasado, pero es lo único que tendrían en común, porque entiendo yo que no se conocen, y si se conocen, pues pero aún, ¿no? Porque ahora ya no es un foco rojo, sino ahora ya son dos, ¿no? Pero bueno, terminamos. Dice, es innegable que los caracteres de las masas revolucionarias, especialmente de la Revolución Francesa, han influido en su descripción. En cambio, las afirmaciones opuestas se derivan de de la observación de aquellas otras masas estables, asociadas permanentemente, en las cuales pasan los hombres toda su vida y que toman cuerpo en las instituciones sociales, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay quien dedica toda su vida a una causa social, y ahí inicia y ahí termina, ¿no? Y ahí lleva su vida. E incluso hace mucho tiempo yo seguía a una chica que inició muy chiquilla en esto incluso fue criticada en algún momento por el presidente Trump, que inició muy chiquilla en protestas, siendo encadenada, creo yo, esposada, arrestada, cuando era todavía menor de edad.
¿Por qué? Pues porque es lucha social y así se iniciaron y en ese mundo entraron y muy probablemente ahí terminarán hasta el final de sus días, ¿no? Y precisamente poniéndolo como ejemplo, pues a eso se refiere, ¿no? Así que creo yo que pues por hoy es todo y espero que algunas cosas hayan quedado claras, ¿no? Y otras que dejen de ser chistosas para comenzar a ser preocupantes. Porque, por ejemplo, aunque esto se dio, no debería, ¿no? Porque sí, se dio, pero justamente es delito, precisamente exactamente por lo mismo, porque fue planeado, ¿no? Por eso es delito, porque si no hubiese sido así, no, a lo mejor no hubiera sido ni siquiera delito, ¿no? Así que por hoy es todo y vámonos a editar y después a preparar el desayuno, ¿no? Que hoy tocan unos pambacitos, ¿no? Los iba a hacer ayer, pero ya no los hice, entonces los voy a hacer ahorita, ¿no? Vamos a preparar la papa, la longaniza y vamos a estar comiendo hoy pambacitos, ¿no? Vamos a desayunar. ¡A la cresta!